gente, ¿cómo andan? Buen domingo para todos, espero que lo estén pasando bien, que estén en familia. Un domingo especial, un domingo en el cual podemos nosotros ir pensando ya de una manera efectiva, al menos acá en lo local, en la Madrid, de ir planeando ya juntarnos, ¿bien? Sabemos de las nuevas disposiciones a nivel local. En un video corto en el grupo de iglesia lo mandé, pero es bueno por ahí recalcarlo porque alguno quizás no lo vio, que podemos ya juntarnos en un número de 30 en el templo. Bien, hemos decidido en el equipo pastoral esperar unas semanas, ver cómo se desarrolla todo, pero hemos comenzado y vamos a comenzar en el día de hoy con un pequeño encuentro de oración. Y digo pequeño porque entiendo que por precaución y demás hay muchos que no se han prendido, pero que es bueno que vayamos viendo y empecemos empecemos a motorizar el tema de juntarnos con todos los recaudos habidos por haber. ¿Sí? Si tenés síntomas, no vengas. Si estuviste en contacto estrecho con alguien, no vengas. Si estás aislado, obviamente no vengas. Pero por lo demás, es bueno que empecemos a practicar nuevamente aquello que nos hace tan bien, que es el congregarnos. Y hoy la palabra de hoy es algo muy sencillo, es algo que tiene que ver con algo que viene dando vuelta en mi cabeza, pensando primeramente en mí. Y que también charlaba con una hermana en la semana, en tiempo de consejería, ¿sí? Y es, ¿qué cambios se producirían en nuestras vidas si practicáramos lo que ya sabemos? Un antiguo profeta, escribiendo sobre el pueblo de Dios, dice, bueno, y hace como un diálogo entre Dios y el pueblo, y el pueblo dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Con sacrificios, con esto, con aquello. Y Dios le dice, ya sabés lo que tenés que hacer. Y creo que hoy en día Dios nos está diciendo también a nosotros, ya saben lo que tienen que hacer. Lo hemos charlado creo que alguna vez esto, pero tenemos sobre nuestras espaldas muchas predicaciones, muchos libros, muchos videos, muchos campamentos, muchos congresos. La mayoría de nosotros tenemos una buena cantidad de stock de palabra de Dios. Como muchos saben a ustedes, a mí me gusta hacer maquetas y me gusta tener una buena cantidad de maquetas. Ahora, en esta especialidad de hobby, hay muchos que se dedican a coleccionar. Yo veo cantidad de gente, yo no compro maquetas, yo las hago con la mano. Pero hay gente que compra las cajas para armar maquetas y tiene, a veces les puedo asegurar, cientos y cientos de cajas de maquetas que nunca van a armar. Es decir, son recursos y plata que se ha gastado y que al fin y al cabo no sirven a ningún fin. Y creo yo que si nosotros como pueblo de Dios no nos ponemos en la tarea de practicar lo que ya sabemos, ahí se entiende por qué andamos como andamos muchas veces. Ahí se entiende por qué nos ha ganado el miedo, nos ha ganado el desánimo, por qué no entendemos ni quiénes somos ni para dónde vamos. Bien, entonces en el día de hoy vamos a mirar en un pasaje conocido que estoy seguro que lo he predicado acá en la Madrid por lo menos más de una vez, ¿sí? Una o dos veces seguramente. Pero que nos va a mostrar qué cosas cambiarían si, por ejemplo, aplicáramos este solo pasaje. Y me refiero al pasaje de Isaías 41, del 8 al 19. Es un pasaje, insisto, que lo tenés recontra subrayado. Si alguno ha tomado consejería conmigo, es uno de los pasajes que uno también tiene para charlar, para ver, haciéndolo de manera personal, cambiando cuando dice Israel y Jacob por nuestro nombre. Vemos cómo la palabra de Dios cobra vida y cómo lo que le decía a un pueblo antiguo también nos lo dice a nosotros. ¿Bien? Entonces la pregunta es, bueno, otra vez, ¿qué pasaría? ¿Qué cambios veríamos en nuestras vidas si practicáramos lo que ya sabemos? ¿Sí? Entonces vamos a leer este pasaje, no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir viendo los diferentes versículos y especialmente vamos a centrarnos en dos cosas sobre las cuales no debería haber dudas en nosotros si realmente practicamos, insisto, este solo pasaje. Podríamos tomar, por ejemplo, el que ya también he predicado y hemos hablado, que es aquello de la confianza y la ansiedad. ¿Sí? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Cuánta menos ansiedad viviríamos si creyéramos que Dios es capaz de hacer lo que dice? Creo que en el fondo de nuestras almas tenemos que reconocerlo, hay bastante incredulidad en cuanto a lo que Dios nos dice. Por eso es que no recogemos los frutos que Dios quiere que recojamos. Entonces, aprovechemos a afinarnos como herramienta de Dios y dejemos que la palabra de Dios nos hable. Dos cosas que vamos a ver, sobre el cual
este pasaje nos dice y que deberíamos practicar, y si lo practicáramos hallaríamos nuevas seguridades. Primero, acerca del llamado de Dios. Fíjense en los versículos 8 y 9, dice: pero tú, Israel, eres mi siervo, tú, Jacob, a quien yo escogí, desciendes de mi amigo Abraham, perdón. Yo fui quien te tomó de los confines de la tierra, yo te llamé de tierras lejanas, yo te escogí y no te rechacé, yo te dije, tú eres mi siervo. Vamos a situarnos en la época de Isaías, años 700 y pico antes de Cristo. Faltaba un siglo y pico para que el pueblo de Dios fuera barrido, fuera sacado de su tierra por Dios, ¿sí? Usando instrumentos humanos, porque justamente el pueblo de Dios, lleno de la ley, con profetas que venían cada tanto a explicarles la palabra de Dios, a exhortarlos, no creían quiénes eran y para qué estaban. Tenemos todo el Antiguo Testamento y la carta a los Corintios nos dicen, lo que se escribió fue para amonestarnos, es decir, para prestar atención, para mirar. Si a ellos les pasó lo que les pasó, ¿por qué nosotros vivimos tan confiados pensando que da lo mismo, da igual creer o no a la palabra de Dios? Todas las acciones acá están puestas en Dios. Esto sí lo prediqué alguna vez acá. Fíjense que el pasaje habla de las acciones de Dios. Y te invito a que, si nunca lo hiciste conmigo, que lo puedas hacer, a que tomes este pasaje de manera personal. Pensemos en Israel, siempre hay que interpretar la palabra de esta forma. Primero, los primeros lectores de esto fueron Israel, pero también hagámoslo de manera personal. Cuando dice Israel y Jacob, pones tu nombre. Con algunos ya lo hemos hecho, pero volvamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si fuera mi caso, pero vos, Marcos, eres mi siervo, vos, Marcos, a quien yo escogí, desciendes de mi amigo Abraham. Lo cual es bíblico, si somos hijos de Abraham por la fe. Y dice varias cosas. Yo te escogí. Es decir, no me escogiste vos a mí, como el Señor le dice a los discípulos. No es que te despertaste de repente y dijiste, bueno, voy a seguir a Dios, sino que yo te escogí. Después dice, yo te tomé de los confines de la tierra. ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿De qué familia? ¿De qué circunstancias? ¿No fue Dios quien te tomó? ¿No fue Dios quien te liberó? ¿No fue Dios quien, viendo dónde estabas, te rescató? Después dice, vuelve a decirles, yo te llamé, yo te tomé, yo no te rechacé. Insisto, esto volvamos a situarnos en los primeros lectores, es decir, el pueblo de Israel. Dios le está diciendo, yo soy quien te he llamado. Y a pesar de lo que sos, y a pesar de lo que has hecho y lo que me has hecho, yo no te rechazo, mi llamado es inalterable. Decía recién que 100 y pico años después, Dios iba a sacar a su pueblo, ¿sí? El pueblo iba a ser destruido como tal, pero eso no invalidó el llamado de Dios, porque después, sabemos, la historia sigue y Jesucristo viene a través del pueblo judío. ¿Bien? Entonces Dios no rechazó a su pueblo, lo llamó, lo escogió con un propósito. Ahora, si nosotros practicáramos el tema del llamado de Dios, ¿qué cosas cambiarían en nuestra vida? Primero, no habría duda sobre nuestra identidad. Dios nos dice, vos sos mi siervo, ustedes son mis siervos. Si nosotros creyéramos esto, sabríamos que hay un propósito para nuestra vida y hay un llamado y hay una identidad sobre nosotros. Si nosotros practicáramos y creyéramos esto y todo lo que Dios nos dice a través de la palabra, no tendríamos dudas acerca del para qué estamos vivos, de para qué estamos en esta tierra. Nuestra identidad y nuestro propósito definirían nuestras acciones. Creo yo que hay una gran condenación que tiramos sobre nuestras vidas, sobre nuestras iglesias, sobre nuestras familias, cuando solamente nos pensamos en consumidores de la palabra de Dios. Cuando pensamos que somos y estamos para recibir palabra, decimos amén, decimos gloria a Dios, oramos muchas veces al final del mensaje diciendo, bueno, Señor, que podamos aplicar esto. Y nos damos cuenta que el Señor nos dio una palabra para que la aplicamos, no para ver si podemos aplicarlo, para aplicar la palabra de Dios. Entonces, en lo que hace al llamado de Dios, el pueblo de Dios de todas las épocas, cuando realmente era un pueblo victorioso, y no digo que hoy no lo haya, entiendo por pueblo victorioso aquellos que creen en la palabra de Dios, que creen en su propósito y creen en su llamado y avanzan.
a pesar de las persecuciones, del hambre, a pesar de todo. Si practicáramos eso nosotros, realmente habría diferencias. Y lo digo sin ánimo de ofender, y lo digo obviamente pensando en mí, yo mismo, como predicador, ¿cuánta palabra de Dios he predicado y cuánta he practicado? ¿Bien? Entonces, nosotros no estamos acá para engordar en cuanto a palabra de Dios, sino a practicar. Hoy nuestra generación tiene un grado de culpabilidad mayor que otras épocas. Otros pueden decir en otras épocas, siglo XIX, XVIII, parte del siglo XX, decir, pero no, yo escucho un mensaje una vez por semana. En otro tiempo, yo escucho el mensaje cuando nos dejan. En este mismo tiempo, yo escucho el mensaje cuando puedo. Pero nosotros tenemos, en este tiempo, estás escuchando esto, tenés Biblia en tu casa, uno o dos. Podés abrir YouTube y encontrar mensajes de todo tipo. Podés abrir Facebook y hay gente que escribe. O sea, tenemos una mayor responsabilidad. No vamos a nosotros a ser culpables de que no había palabra, sino de que habiendo palabra, no la estamos practicando y por eso no sabemos quiénes somos ni para qué estamos. Entonces, practiquemos y estemos asegurando nuestra vida y cada día en quiénes somos y para qué estamos. Lo segundo, hablábamos del llamado de Dios, lo segundo tiene que ver con los cuidados de Dios. Cuánta ansiedad y cuánto miedo, cuánto terror a todo hay en el pueblo de Dios hoy en día, porque no confiamos en que Dios puede protegernos. ¿Quiere decir esto? Y hablando situacionalmente en lo que hace a nuestro día hoy, que tenemos que andar, bueno, andemos sin mascarilla, nos juntemos todos y no importa, compartamos mate. No quiere decir eso. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. ¿Sí? En tren de esto muchos dicen, bueno, si confiáramos realmente en Dios, no usaríamos mascarilla. Si confiáramos realmente en Dios, no creeríamos todo lo que se nos dice. Bueno, si esto es así, me gustaría preguntarle a esos hermanos si duermen en su casa sin poner llave a la noche, si cuando hay frío salen de remera, como digo siempre, si cruzan la calle orando y con los ojos cerrados, si manejan auto con los ojos cerrados, total, Dios confía. Bueno, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero a lo que me refiero es a cuando vivimos desanimados, ¿sí? Hay que estar inflándonos cada rato, o vivimos con miedo, ¿sí? Con todo nos da miedo. Bueno, ahí no estamos practicando cosas que realmente ya sabemos. En cuanto a los cuidados de Dios, leyendo el versículo 10 solamente dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerza, yo te ayudaré, yo te sostendré siempre. Más adelante en el 17 dice, yo te he escuchado, no te voy a desamparar, abriré ríos en el desierto, abriré estanques de agua en el desierto. En el desierto haré crecer cedros de diferentes árboles y en el yermo pondré juntos cipreses, pinos y bojes. ¿Qué nos dice acá Dios? Algo que ya lo hemos escuchado hasta el cansancio y ya no debería haber dudas de que Dios está en nosotros. Yo estoy con vos. Después, yo te doy fuerzas. Después, como decíamos, yo te ayudo, yo te doy fuerzas y yo te ayudo. Hay situaciones, y a todos nos pasa en algún momento de la semana seguramente, en la cual no tenemos fuerzas, en la cual no vemos ayuda. Ahora, si practicáramos esto de que Dios me quiere dar fuerzas, y va a darme fuerzas, si practicara esto de que no estoy solo ni desamparado, sino que Dios me ayuda y nunca me desampara, tendría que, con ese solo pensamiento y creyendo esa sola palabra, levantar mi ánimo y empezar a caminar de una manera diferente. Toda la gente del mundo, los que no conocen a Dios, andan sin fuerzas, sin ánimo, y como quien no tiene quien nos ayude. Nosotros no deberíamos andar igual, porque nosotros contamos con promesa de Dios que dice que Él está con nosotros, que Él es nuestro Dios y que Él nos da fuerzas. Después dice también, yo te sostengo. No estamos, como decía hace un tiempo, no estamos en manos de los gobiernos, de la vacuna, no estamos en manos del COVID, estamos en las manos de Dios. Juan 10 lo dice claramente, estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo. No estamos a la buena de Dios, como dicen algunos, no estamos para ver dónde nos lleva el viento, sino que estamos en las manos de Dios. El pueblo de Dios de esa época dejó de creer que Dios estaba con ellos. En el libro de Ezequiel es muy bravo cómo se escucha la voz del pueblo y dice, a Dios no le importa lo que yo hago, si en total Dios no está. El juicio de Dios nunca va a caer. Tengamos cuidado, ¿sí? Dios le decía al pueblo, yo estoy con vos, no te desanimes, yo soy tu Dios, yo te sostengo, no te voy a desamparar.
Hay un desánimo muy grande en muchos porque piensan que Dios los ha desamparado. Hagamos un ejercicio, y podría haber tomado también el pasaje que mencionaba el otro día de Filipenses 4, pero no quería repetir demasiado. Pero hagamos el ejercicio. Pensemos en que queremos paz. La paz de Dios, dice ese pasaje, viene por orar, por confiar, por rogar, por dar gracias y por creer que Dios está cerca. Si realmente practicáramos esto que ya sabemos, no tendríamos que vivir como quienes están desamparados, como quienes no tienen Dios y como quienes no tienen esperanza. Yo te escucho, Dios nos escucha, Dios realmente escucha a su pueblo, el oído de Dios está atento a aquellos que claman a Él. Y no importa, mejor dicho, sí importa si has pecado o no, porque tus pecados te apartan de Dios, aunque dijimos el otro día, no, Él no se aparta de nosotros. Pero no importa cuánto hayas pecado, si realmente te arrepentís y volvés a Dios, Dios te dice, yo te llamé, lo que hablábamos hoy, no te rechacé y no te voy a desamparar. Otra cosa que Dios nos dice en el pasaje, yo daré abundancia donde no la hay. Y no me refiero únicamente a abundancia económica, aunque el Señor puede hacerla, y creo que lo hace, ¿sí? Sino también abundancia de paz, abundancia de fuerza, abundancia de ánimo, abundancia de propósito y abundancia de todo lo que viene de parte de Dios. Entonces, si creyéramos lo que la Biblia nos dice en este solo pasaje sobre los cuidados de Dios, creo que no habría temor en nosotros y obviamente no habría desánimo. Dos ejemplos extra como conclusión, ¿sí? Para cerrar. Primero Abraham, y ya también lo hemos charlado esto. Me siento que estoy repitiendo muchos conceptos y si es así, perdonen, pero el Señor me llevaba en este sentido. Abraham caminó en obediencia a Dios durante toda su vida, como llamado por Dios, ¿sí? Más de 30 años, con 4 o 5 diálogos que tuvo con Dios. Dios le dijo, salí de acá, de la tierra de tu parentela, a una tierra que te voy a mostrar, ¿sí? Te bendeciré, vas a ser de bendición, bendeciré a los que bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y después dice, y Abraham hizo, punto. Después, cada tanto Dios venía, le volvía a hablar y Abraham ajustaba su camino, pero era un diálogo con Dios cada tanto. Cada cuánto nosotros podemos charlar con Dios y Dios nos habla. Insisto, tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, dice la misma Biblia. La tenemos a mano, tenemos varias en nuestras casas y nos cuesta caminar. Otro es Pablo, que también lo he charlado, también lo he hablado. Pablo, cuando el Señor lo llama, Pablo hace 2 preguntas y en base a esas 2 respuestas vivió toda su vida. ¿Quién eres y qué querés que haga? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, listo, sos mi Dios, sos mi Señor. ¿Y qué querés que haga? Andá y predicarle a las naciones, abrirle los ojos y demás. Y Pablo caminó en obediencia a ese llamado. ¿Sí? Después Dios 2 o 3 veces se le aparece también y le reafirma el llamado. Pero no le hizo más falta que eso. Creo que nosotros tenemos que tomar ejemplo de esto, como conclusión, ¿sí? Cerrando esto. Tenemos que tomar ejemplo de estos hombres de Dios y tenemos que tomar ejemplo de todos los hombres y mujeres de Dios de este tiempo y de todos los tiempos que caminan en obediencia a Dios, que caminan en obediencia a una palabra que Dios les dio. Por eso la importancia de las promesas. Todo el pasaje que leímos hoy son promesas de Dios. Y no una, varias promesas de Dios. Y las tenés subrayadas y algunas seguramente lo tienes hasta con fecha. ¿Lo estás practicando? Si es así, no tiene que haber desánimo, no tiene que haber temor. Tiene que haber un sentido de propósito y de llamado en tu vida que defina todo tu ser y toda tu existencia. Entonces, te invito a que podamos empezar a rever. No te llenes de palabra de Dios, no avances en tu conocimiento de la palabra de Dios si no estás dispuesta a practicar lo que ya sabes. Que Dios te bendiga y que realmente nos haga ser un pueblo obediente a su palabra.